Buenas tardes. Hoy les voy a presentar el proyecto de nuestro prototipo torre grúa en obra civil. Voy a compartir pantalla. Ok, listo. Vale, nuestro prototipo de grúa torre en obra civil. Me llamo Daniel Moras y Fuentes, mis compañeros que me ayudaron a hacer la realización de este proyecto, Manuel Ricardo Carrasco Luna, Camilo Andrés Hoyos Morales y Juan Camilo Arias Moreno. Ok, nuestro perfil del proyecto para el prototipo de torre grúa se basa principalmente en la ayuda para la población y construcciones en obras civiles. Según los datos del DANE, para los ciudadanos de Colombia, debido al crecimiento demográfico, la presencia de una torre grúa es principalmente eficaz para las construcciones y obras, proyectos de ingeniería civil. Nuestra situación a transformar tenemos varias causas: capacidad de carga, la altura y alcance, la estabilidad, la seguridad y la portabilidad y facilidad del transporte. Para la capacidad de carga, aumenta la capacidad de carga de la grúa sin comprometer su estabilidad. Principalmente se basa en que para la construcción del proyecto, la torre grúa se enfoca en esa base y de ahí se manda para la construcción en ese lugar. O sea, se hace en esa misma parte. La altura del alcance. Se modifica la altura del alcance de la grúa para adaptarse a diferentes proyectos. ¿En qué se basa? Si es transporte de materiales, que es lo más eficaz, de materiales pesados, escombros, etc. Para la estabilidad hay que tener en cuenta la base en donde se va a mantener puesto el proyecto. Tener en cuenta una buena cimentación, pues para estar acorde al peso que se va a adquirir en ese proyecto. La estabilidad se enfoca principalmente en la anterior, qué tanto peso se va a requerir esa torre grúa para transportar materiales o más bien para hacer construcciones a gran escala de altura. La seguridad, asegurarse de que cumplan todas las normas de seguridad. Hay requerimientos principales para una norma de seguridad de la torre grúa. Hay que tener varios tipos que se deben ser firmados para tener contrato y que se dirigen a esa torre grúa y al proyecto. A las empresas más que todo se focalizan en esa parte, pues para tener en cuenta que todo se cumpla para hacer la realización del proyecto. Y la portabilidad y facilidad del transporte. La grúa para que sea más fácil mover o transportar. Bueno, solamente si es de un edificio o población, estadios, el transportarse. ¿Por qué? Porque no solo es, como esas grúas, las torres grúas tienen un alto costo de alquiler, se requiere, pues, si es una o varias, pero para movilidad, pues sería ponerla como en un sector principal, en el centro, pues para hacer varios trabajos, no solamente enfocarse en uno. Si se necesita para varios trabajos, pues se puede en el centro, pues menor movilidad se requiere. Nuestra introducción para nuestra torre grúa, hay varias torres grúas focalizadas para la ayuda de ingeniería civil. Nosotros utilizamos la torre grúa en base al trabajo. ¿Por qué? Porque ayudaría a los trabajadores, a la población, a las empresas, y pues desde una etapa primitiva hasta la actualidad. Nuestra justificación. Para el prototipo de la torre grúa inicia la idea de implementar los temas vistos de electricidad en clase y aplicarlos con base a la carrera de ingeniería civil. ¿En qué sentido? De nuestra carrera de ingeniería civil buscamos la torre grúa, que son los apoyos necesarios para realizar un proyecto. Y lo de electricidad y magnetismo focalizado en los circuitos para la movilidad y rotación de motores, la utilidad de los motores y las resistencias para el circuito para la movilidad. Más adelante lo veremos. Nuestros objetivos, como objetivo general, ¿por qué pusimos comprender el funcionamiento de la torre grúa? Porque hay diferentes torres grúas y para este funcionamiento es trasladar material. También modelar física y matemáticamente el diseño de esta misma para su elaboración. Nuestros objetivos: seleccionar, construir, implementar y utilizar. ¿Por qué seleccionar el tipo de torre grúa?
Como ya he explicado anteriormente, hay varios tipos de torres grúas. Este como tal es principalmente para apoyos de apoyos para trabajos y de proyectos. Construir la torre grúa de acuerdo a las especificaciones. Investigamos para hacer la construcción de torre grúa y para los materiales que se necesitan, la base enfocada, una estructura, un apoyamiento y para el brazo, motores y rotaciones para hacer los traslados de la movilidad. Implementar cálculos matemáticos y mediciones del prototipo. Perdón. Mediciones del prototipo, qué tan ancho, qué tan largo, cuánto es la circunferencia, el radio de la base, cuánto peso puede adquirir ese prototipo, cálculos del circuito, cuántos RPM puede dar la vuelta, bajar y subir el gancho, etc. Y utilizar materiales reciclados, materiales, la madera de balso, cable del nylon, motores 9 voltios, protoboard, etc. Nuestra metodología basa en una metodología cuantitativa experimental. ¿Por qué? Porque la manipulación de eso se basa en variables y para la escala de la torre grúa se manejó cálculos para hablar del rendimiento. Es diferente cálculos para un proyecto grandísimo, para una torre grúa, que para una escala, pues sería básicamente mismos uso de variables, pero con menos costos o materiales. Bueno, en antecedentes, en la antigüedad, prácticamente en el siglo III a.C., Arquímedes utilizaba en su ingenio poleas ancladas, que básicamente servía para hacer traslado y mecanismos para dar a entender cómo giran, hacer traslado de X o Y motivos, o igual para altura, moviendo poleas, subir o bajar, o izquierda-derecha. Es innovador para la ingeniería mecánica y también sirve para ingeniería civil, con cálculos matemáticos. También tenemos misterios de noticias para hacer portable como tal para pirámides y para obeliscos y esfinges. Esta figura, como tal, tiene su base anclada para que soporte su peso y de brazo se necesita X o Y. ¿Qué cosas? Motor para bajar o subir la polea, rotación, traslación del cable de los postes y básicamente cuánto peso se requiere o cuánto peso estima cargar esta torre grúa. Dependiendo de tanto peso se puede trasladar varios materiales. No se me ve el mouse. Hay tipos de grúas, tipos de torres grúa. Está el de movilidad, que ya viene anclado en un vehículo, el largo, que ya está conectado para un edificio, puede ser para ayudar a puentes, edificios, etcétera. Los de la esquina inferior izquierda son para hacer traslado de materiales, metal. Ese es el que nosotros focalizamos para hacer acorde a un proyecto de ingeniería civil. Y los de la derecha, inferior izquierda, derecha, es armado, que ya viene con sus partes que se pueden doblar, bueno, guardar, y a su estabilidad final, pues se puede estirar alcanzando una altura y una longitud para remover o mover pedazos de material. Nuestras metas, tenemos construir el prototipo a escala torre grúa, que basándonos en la información que encontramos en internet para tener en cuenta ingeniería civil y pasarlo para los circuitos de física y electricidad. Utilizar los circuitos, diseñar un manual de uso y como este prototipo puede tener un impacto en nuestra carrera, ayudando principalmente a proyectos para empresas de ingeniería civil, construcciones. Para nuestras actividades, para este prototipo, investigar los diferentes tipos de torre grúa, que hay varios, pero nosotros focalizamos en uno. Diseñar el plan de construcción para requerir diferentes tipos de proyectos. Realizar las respectivas conexiones de los motorreductores que van conectados a los cables duples y ellos pues a las resistencias para protobar para que hagan una conductividad eficaz para la movilidad de los motores. Y los cálculos requeridos para todo el circuito que se va a utilizar para este proyecto.
Hay alquileres para hacer estos proyectos. Estos están en 240.000 millones de pesos actualmente para hacer usos de trabajadores para empresas. Dependiendo mensualmente. Si el proyecto dice X o Y tiempo, calculan ese tiempo en los meses y pues ahí sería la cuenta de cuánto dinero se va a requerir tener esa torre grúa y a ver si va a ser eficaz para hacer el proyecto. El alquiler mensual está en basados con herramientas 116 millones y para la instalación, que sería como la hora en mano, 124.000 millones, con materiales y herramientas. Obviamente se requiere un transporte de punto X a punto Y, no solo la torre grúa se va a comprar en ese mismo lado en el proyecto, sino también se le pone una cuota para el transporte y para el montaje y desmontaje, dependiendo de cuánto va a ser ese proyecto, ese contrato, la instalación de la torre grúa. Para nuestro cronograma, nosotros cuatro nos ayudamos primero para las compras de los materiales y en nuestros tiempos libres, más que todo en fines de semana, aportábamos una gran cantidad de ensamblaje y viendo videos de circuito de motor inverso para las conexiones del protobar. Y pues en imágenes nosotros notábamos, mirábamos, perdón, proyectos para hacer como nuestro prototipo, ensamblaje, que tenga su base, las conexiones, etcétera. ¿Qué población beneficiaria va a tener resultados en este proyecto prototipo? La población, los arquitectos, los constructores, los ingenieros. ¿Por qué? Es diferente, bueno, ayudaría en el tiempo más que todo. Dice que como comunidades que se ven afectadas por el desarrollo de los proyectos de construcción. ¿A qué motivo? A que cuando los trabajadores o construcción tengan alquilado la torre grúa, se necesitaría sí o sí, pues, ¿por qué? Lo van a necesitar y trasladar las diversos materiales que se necesitan para el proyecto, para la construcción. Entonces, esa sería nuestra población beneficiaria de toda la población, los ingenieros, los arquitectos, las empresas de la ayuda de la torre grúa para hacer una facilitación más con el tiempo. Nuestro marco legal se basa en normas que se requieren para el uso del prototipo. La NTC 250 establece los requisitos técnicos de seguridad que se requiere para las instalaciones del prototipo de la torre grúa. El Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente, la NSR10, que es principalmente para los ingenieros civiles, llevar esas normas, tenerla presente para las edificaciones y elementos para que se dé un uso en la torre grúa. Y el Ministerio de Trabajo, los trabajadores, los constructores den una solución que establece requisitos mínimos de la seguridad y salud. Tener todo en regla pues, para que todo trabajador tenga su cumplimiento legal para hacer el trabajo que van a tener en el proyecto, en el contrato. ¿Qué estudios respaldan? Nuestros estudios que van a respaldar este prototipo es el estudio de ingeniería estructural, edificaciones, edificios, construcción. Obviamente hay que tener en cuenta patologías que se requieren, si es mantenimiento o no. Estudio de seguridad, protocolos de seguridad, requerimientos que se requieren requerimientos que se necesitan para instalaciones de la torre grúa y cumplimiento normativo regulatorio. Certificaciones normativas que cumplan con ley, que no tengan patologías, que no tengan nada de daño y requisitos de seguridad laboral, entre todos. Perdón. Estos serían nuestros resultados de la construcción del prototipo. Estas serían nuestras medidas, el ancho, el radio, la longitud. Aquí tenemos el largo, la altura, la longitud y el ancho de la base. Y en la foto derecha tenemos el circuito montado con la batería 9 voltios y los cables duples conectados con las resistencias y con los 3 motores que se requieren para la movilidad. Los botones, oprimir, suben y bajan. Los 2 botones hacen la movilidad izquierda-derecha.
y los otros dos hacen la rotación para que el gancho mueva qué tanto longitud requiere para recoger el material. Este es nuestro modelado en AutoCAD. Tenemos del de 2D y de 3D. Principalmente se ve cómo es el resultado de prototipo, y en 3D pues se mira cómo sería con base a una escala con el prototipo. Para el esquema del circuito hay que tener en cuenta investigaciones para física que se necesitan en electricidad, obviamente, para los circuitos. ¿En qué sentido? Hay que tener en cuenta con el multímetro medir qué tanta batería o requerimientos se necesitan para las conexiones y ahí sí hagan su funcionamiento. Obviamente no va a servir si usted conecta una batería de, no sé, 1 voltio a condensadores que soporten o menos esa cantidad. Puede haber un corto o pues que no conecte para el circuito. Se requiere un seguimiento, un reglamento paso por paso para ahí sí poner en marcha este funcionamiento. Para el motor, cables conectados para todas las resistencias, y de las resistencias pasan a los 2 botones, a los pulsadores, que se requieren de la movilidad. Como nosotros teníamos 3, entonces serían 1 para un lado, que sería arriba y abajo, subirlo abajo, otro motor que sea conectado para izquierda derecha y otro motor que sea conectado para la rotación, para el eje. Nuestra oración, nosotros terminamos el 9 de octubre, que le dijimos a usted, profe, que habíamos terminado, que nos faltaban las diapositivas. Obviamente, pues trabajando fines de semana y pues cuando teníamos tiempo apoyar, viendo los videos. Nuestros cálculos principalmente se basan en las mediciones de motores. Y para sacar RPMs se hacen las conversiones. Tenemos 0,098 newton metro, y pues se hacen en cada una, obviamente teniendo en cuenta qué tanto voltaje se va a necesitar. Para la potencia, igualmente, con los 3 motores hacemos lo mismo, hacemos el reemplazo y nos dan eso en watts. ¿Qué tanto consume el prototipo? Tocaba medir con multímetro cuánto se requiere, cuánto medía tantas herramientas, y pues se convertía pues, en minutos. Aquí tenemos nosotros los resultados. Para nuestro consumo, pues localizábamos dial, mensual, y pues ya multiplicábamos eso por los meses al año y pues nos daban esto, nuestros resultados, 32 watts para el decodificador, videoconsola, etc. Para los cálculos, para el prototipo, nos costó 186.100 para el montaje. Y pues acordábamos de todo consumos, y pues para lo que es la escala de 240 millones a 1.200 millones, dependiendo de su modelo de construcción y elevación. Tenemos aquí pues nuestro despeje. Este saldría nuestro cálculo. Aquí pues se verá la velocidad de elevación. ¿De qué se refiere? La resistencia a movimiento y pues para la carga. Esto pues principalmente se basa en ley de Ohm. ¿Por qué? Porque en la ley de Ohm se requiere voltios, y pues se hace con la conversión a amperios. Y pues como aquí abajito tenemos los voltios sobre resistencia, se hace la conversión y se queda megaamperios. También para la potencia y voltaje, para los 3 motores, para el giro de la rotación del eje, y para los motores que se requieren por potencia, por torques y por aceleración de transmisión. Nuestros costos de los otros 4, estos son todos los materiales que se requirió para la realización de la torre grúa, 186.100 pesos. Y esta es la sostenibilidad de la batería, la resistencia al botón y el cable jumper, 43.500. Esta es la explicación que le había dicho sobre qué botones se van a necesitar para acordar con el prototipo. El movimiento de la pluma en sentido horario, la rotación, sentido antihorario, movimiento del carro pluma hacia atrás, bajar, subir, y los de la derecha, el descenso del gancho y el ascenso del gancho. Estas son nuestras referencias, profe, de nosotros que revisamos videos, profe.
Novoa nos ayudó, profesora nos ayudó a ver qué libros para ingenieros y pues en PDF se buscan y pues se investigaban, más que todo también en videos de YouTube de constructores, de cómo hacer seguimientos para hacer el prototipo. Y estos son pues nuestros anexos de medición de voltaje, cuando seguíamos los videos para acordar con las resistencias y la construcción cortando madera de balso, pegando, etc. Nuestras conclusiones. De acuerdo a los tipos de torre grúa que hay en la más común, son las fijas, las que se establecen en centro y pues ayudan al proyecto. Básicamente nos ayuda a acordar que la torre grúa se necesita principalmente para proyectos, para abarcar, desplazar materiales. ¿Qué recomendaciones colocamos? Elegir la escala para el prototipo, tener en cuenta el motor al usar, utilizar materiales de calidad y hacer pruebas de funcionamiento. Si esto fuera a escala real, pues sería mantenimientos, qué costos, alquiler, qué utilidades se le van a hacer, seguridad, sí, seguridad para los trabajadores, para la constructora. Y listo, profe, esto sería para nuestro proyecto. Recordar que nosotros 4 con mis compañeros establecimos este proyecto y pues ya sería la finalización, profe. Espero que les sea de agrado este video y me salté 5 minutos, pero qué pena, profe. Muchas gracias y que le vaya muy bien, profesor.